Bienvenidos, estimados amigos, a un encuentro más de Paraguay y su historia. Les saluda Rubén Rodadín, un gusto enorme para mí llegar a ustedes a través de este material. Hoy vamos a compartir varios documentos relacionados con los Saltos del Guairá. En un material que habíamos levantado hace unos días, don Carlos Antonio López, por escrito, le aclara al emperador Pedro II que Saltos del Guairá pertenece a la República del Paraguay. El 22 de julio del año 1870, según esta documentación, en Río de Janeiro, estando preso Patricio Escobar, le escribe al emperador Pedro II lo siguiente: Su Majestad don Pedro II, emperador del Brasil, el infrascripto ciudadano paraguayo Patricio Escobar, coronel del ejército paraguayo, viene con mayor respeto a declarar que, siendo aún prisionero de guerra en esta ciudad, y en atención en haber formado parte del cuerpo de inteligencia del finado mariscal don Francisco Solano López, y teniendo conocimiento de muchos documentos secretos, así como de índole de límites entre la República del Paraguay y el Imperio del Brasil, que informado a mi persona como conocedor de estos tratados de límites, y que el Imperio, a través del Palacio de Itamaraty y su Majestad, quieren apoderarse de los Saltos del Guairá, conocido también como Siete Quedas, en virtud de haber ganado la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay, atribuyéndose como repartija de territorios entre el Imperio y la Argentina, y no bastando todo el saqueo de los documentos del archivo de la República del Paraguay, así como incendiar pueblos y otros ultrajes más cometidos por las fuerzas aliadas, en especial la del Imperio, ahora vienen a querer expropiar del Paraguay de los Saltos de hecho y de derecho. Le expongo adjuntándole el documento original firmado en aquel entonces por el gobernador español en el Paraguay, don Agustín Fernando de Pineda, que los Saltos del Guairá pertenecieron desde tiempo a la República del Paraguay y que en esa fecha, ya para llegar a un acuerdo con los portugueses, el reinado español delimitó los territorios, quedando así los mencionados Saltos al territorio o provincia del Paraguay. Grande será el error de su majestad el aceptar influencia por parte del Palacio de Itamaraty, la de apropiarse como trofeo de guerra de los Saltos del Guairá, habiendo documentos que respaldan esos territorios. El Imperio del Brasil recurre al vaivictic, o sea que recurre a la indefensión de los derrotados, a la fuerza y prepotencia como los vencedores de la cruel guerra que llevaron contra el Paraguay por intereses propios e internacionales, y este error, si así lo aceptase su majestad, repercutirá para el Imperio en estos tiempos y su descendencia del mismo, visto ante los demás países como un acto de soberbia y atropello. Es sabido, su majestad, que en los Saltos se encuentran las cavernas de mina de oro y piedras preciosas que pertenecieron a la Orden de la Compañía de Jesús, mas a saber a todo, eso jamás se pudo determinar su ubicación exacta. También pregúntole si ya el Imperio del Brasil querría discutir sobre estos saltos, porque no lo realizó en tiempos del finado dictador Dr. Francia, o a su predecesor en el gobierno del finado presidente don Carlos Antonio López, con sus diferentes representantes diplomáticos que tuvo el imperio. Más bien, ahora por obtener la victoria y al no encontrar un representante digno en la República del Paraguay, querer apropiarse de esos saltos. Por eso me permito argumentar con documentos que el Imperio del Brasil no tiene autoridad sobre los Saltos del Guairá. Llamo pues a la inteligencia de su majestad al de no aceptar por parte del Palacio de Itamaraty el consejo de apropiarse de los Saltos del Guairá, recalcando que siendo aún prisionero me he limitado a defender mi tierra que legítimamente corresponde. Será justicia. Firma Patricio Escobar. Y ante la falta de respuesta del emperador, estando preso en Río de Janeiro, Patricio Escobar se comunica con José da Silva Paraños. Y paso a leer el documento. Río de Janeiro, 24 de julio de 1870. Al excelentísimo señor ministro del Imperio del Brasil, José María da Silva Paraños. Visto la correspondencia de fecha 22 pasada, dirigida a su majestad, el señor emperador del Brasil, no llegó a sus distinguidas manos, que obedece a la falta del conducto correspondiente, remítole la presente nota para que, con su intermedio, haga llegar el pensamiento de mi persona y la de mi compañero en armas, don Bernardino Caballero, que siendo hombres de honor y ambos aún prisioneros de guerra en esta ciudad,
Y como es de conocimiento de vuestra excelencia, que durante la guerra he tenido el honor de formar parte de una división de inteligencia que servía directamente al finado mariscal López, y teniendo acceso a varios documentos oficiales, no recae en mi persona, así como la de mi compañero don Bernardino Caballero, la de inmiscuirnos en cuestiones diplomáticas sobre los límites de la República del Paraguay y el Imperio del Brasil, pero poniendo nuestra inquietud a que vuestra excelencia pueda abogar ante su majestad sobre tal cuestión de los límites, así no haciendo lugar a las opiniones del Consejo de Itamaraty, recurriendo al Vaivictic para expropiar al Paraguay de los Saltos del Guairá, bien llamado Siete Quedas, en acuerdo con el gobierno de facto formado en la Asunción. A tal circunstancia, vuestra excelencia podrá ver dentro de los fajos de documentos traídos en el saqueo de Piribebuy, cajón número 25, un documento firmado por el antiguo gobernador español Fernando de Pineda, haciendo referencia al antiguo Tratado de Tordesillas firmado entre el Imperio Español y Portugués, y que la República del Paraguay siempre ha respetado los límites que se han fijado posteriormente por los gobiernos de mi país. Pero como ya he expresado anteriormente, no recae en nuestras personas, menos aún como prisioneros de guerra. Será justicia, y firman Patricio Escobar y Bernardino Caballero. Firma como recibido José María da Silva Paraños. Y el 2 de septiembre del año 1870, Patricio Escobar realiza una declaración jurada. Pasamos a leer el documento. Declaración jurada del coronel del Ejército Paraguayo ante Su Majestad Don Pedro II y su ministro representante. El ciudadano paraguayo coronel Don Patricio Escobar se presenta ante Su Majestad del Imperio del Brasil Don Pedro II y su ministro de Asuntos Extranjeros, y expreso cuanto sigue: que siendo aún prisionero en esta ciudad y no siendo nombrado como ministro de Relaciones Exteriores de mi país, siendo presidente y comandante de sus ejércitos el mariscal Francisco Solano López, me interiorizó de todo lo concerniente a los límites del Paraguay y el Imperio del Brasil, y no habiendo persona idónea en Asunción, me comprometo a demostrar los referidos límites, que habiéndome otorgado mis camaradas de armas poder para interceder por ellos ante vuestra majestad, propongo la libertad de todos los prisioneros de guerra de la República del Paraguay, así como todos los niños que están como esclavos. Por otra parte, propongo a vuestra majestad, así como al palacio de Itamaraty, que no se intente ya nada respecto a los Saltos del Guairá, lo que legítimamente al Paraguay, como lo demostré en documentos y cartas de fecha del 22 de julio de este año. Sírvase de proveerme la devolución de los referidos documentos una vez vistos. Río de Janeiro, septiembre 2 de 1870. Firma Patricio Escobar. Y en el mismo documento firma el emperador diciendo: visto la declaración del coronel Escobar, he informado que los documentos previstos para la defensa de las Siete Quedas fueron aprehendidos por Itamaraty como documentos del imperio. Firma el emperador Pedro II. Y después de todo esto, para completar, el 2 de diciembre de 1981, el señor presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación General de Ejército, don Alfredo Stroessner, hace recordar al señor ministro de Relaciones Exteriores, en ocasión de devolución de los documentos históricos del Paraguay por el Brasil, que los archivos relacionados al general Patricio Escobar sigan guardados en los archivos correspondientes en el Brasil, siendo estos archivos no importantes para el Estado paraguayo. Firma el presidente de la República, don Alfredo Stroessner. Si esto es cierto, Alfredo Stroessner le borró de un plumazo a Patricio Escobar. Y como dice la frase, con la historia se moldea el pensamiento de los pueblos, el imaginario y la memoria colectiva. El que conoce comprende, y el que comprende se siente responsable.